Ya estamos de regreso en la emisión estelar en este espacio de entrevista y esta noche me acompaña Ima Girola, representante de CEMujer, para conversar un poco sobre las figuras públicas implicadas en red de trata de personas. Buenas noches, Ima, un gusto. Encantada, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos como CEMujer para poder conversar un poco sobre este tema. Para hablar un poco del contexto en este caso, Ima, les comento que la Fiscalía General de la República capturó esta madrugada a Maximiliano González, mejor conocido como el Gordo Max, por el delito de remuneración de actos sexuales con menores de edad. Junto a Maximiliano se capturaron al empresario Ernesto José Regalado, Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador Enrique García Arévalo. Y es justamente de este tema que estaremos conversando en estos minutos de entrevista, Ima, y justamente quiero comenzar este espacio y comentarte que el pasado 13 de octubre del 2015, un grupo de 11 personas fueron condenadas por el delito de trata de personas agravada, apenas que oscilaron entre los 7 y 10 años de prisión. Se trataba de una red que, según la hipótesis que la Fiscalía General de la República presentó en ese entonces, atraía a mujeres jóvenes y adolescentes con la promesa de darles empleo de decanes o en trabajos de publicidad. ¿Por qué en ese momento nunca se acusó a ningún cliente, pese a que la Fiscalía reconoció varias veces, Ima, que había personalidades públicas comprando los servicios sexuales? Bueno, en primer lugar hay que identificar que todos los delitos relacionados con la explotación sexual comercial, que quiere decir precisamente con la compra de sexo, para decirlo de esa manera, son delitos muy naturalizados en nuestra sociedad. Los aceptamos, los naturalizamos, de pronto hasta somos parte de quienes estamos o quienes podrían estar involucrados como sociedad en este tipo de delitos. Y esto hace que luego, aunque la misma sociedad lo esté viendo, no señale a los delincuentes, mal llamados clientes, que en realidad es la demanda, que es la que sostiene este tipo de delitos, porque es la que paga, la que promete pagar o la que genera una serie de acciones para sostener económicamente este tipo de delitos. Y por otro lado también porque muchas veces se dan los tráficos de influencias, una serie de situaciones de corrupción que al final terminan dando todo un velo de impunidad en este tipo de casos. No sería la excepción, habrá que esperar las investigaciones que la Fiscalía General de la República realice al interior de la misma Fiscalía para que logre determinar qué tipo de razones son las que se dieron para bloquear que este proceso pudiese llegar hasta estos personajes en la actualidad, pero como CEMujer también y como representantes de la CATLAC en El Salvador, de la coalición contra la trata de mujeres y niñas a nivel latinoamericano y del Caribe, también estamos demandando que se llegue hasta las últimas consecuencias, es decir, que también se investigue si hay financistas, si hay organizadores, si hay promotores, si hay personas que entonces están involucradas en cualquier otro tipo de las acciones relativas a la trata de personas y en particular a la finalidad de explotación sexual comercial. Y justamente, Ima, en el 2014 la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, cuestionada justamente por qué la Fiscalía había dado a conocer los nombres de las personas que conforman esta red de trata de personas, pero no a los clientes. ¿Por qué no se hizo? ¿O cuál es su postura como representante de CEMujer? Bueno, en este caso y en cualquiera de los casos, CEMujer siempre es muy respetuosa de que haya una protección especial hacia las víctimas, no así hacia los delincuentes o hacia los imputados que están siendo procesados. De manera que cuando se generó, cuando se dio la reserva parcial primero o la reserva total, me parece que se dio en su momento de este caso, lo señalamos, lo cuestionamos, incluso en la misma ley actual, porque hay que recordar que este caso inicialmente ha sido procesado bajo el artículo 367b del Código Penal, que ya fue derogado por esta ley, que es la Ley Especial contra la Trata de Personas, que no estaba vigente en aquel momento, ¿no? Entonces, y acá nosotras también hemos cuestionado que se mantenga el hecho de una reserva. Creemos que es importante la reserva en cuanto a la protección a las víctimas, pero seguimos sosteniendo que los imputados no tienen por qué ser protegidos ni encubiertos, ni mucho menos que simplemente se desconozca. Es más, se tiene que conocer. Entendemos que tiene que haber un proceso
de investigación y hay un momento determinado en que la información no puede fluir de la misma manera para que no se entorpezca la investigación, pero eso es un detalle. El otro detalle es que se encubra y que se engavete, como al parecer sucedió en este caso. Creemos que es importante que el fiscal general de la República y su equipo de trabajo especializado, el cual confiamos y damos un voto de confianza para que pueda llegar hasta las últimas consecuencias, pues entonces profundice en la investigación, deduzca las responsabilidades, no se quede únicamente en estos 4 imputados, sino que se vaya hasta el fondo y por supuesto que se investigue porque hay muchísimos más otros casos que estarán pendientes de una investigación mucho más profunda. A tu juicio, sigo, no me equivoco, en ese entonces era la Fiscalía el señor Luis Martínez quien estaba procediendo en este caso. ¿Por qué no llegó más allá? ¿Qué tipo de vinculación pudo haber existido entre estos personajes públicos y también personajes de la política que pudieron estar implicados en esta red de trata de personas? Bueno, nosotras no podemos llegar al tema de la especulación. ¿Por qué razón nos investigó? Más bien lo que demandamos de la actual Fiscalía del licenciado Douglas Meléndez es que se investigue. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cuáles fueron los tropiezos internos dentro de la misma institucionalidad y no solo en la Fiscalía General de la República? Porque déjame decirte que hay un Consejo Nacional contra la Trata de Personas que es la entidad rectora que es inoperante. Da pena decirlo, pero es absolutamente inoperante, una instancia burocrática que nació en el 2005 con un decreto ejecutivo que entra en funcionamiento en el 2006, que tiene un trabajo muy interesante y muy importante de coordinación de esfuerzos que vino en crecimiento, pero que fue bloqueado en el 2010 y que finalmente en el 2011, bajo un nuevo decreto ejecutivo, se cierra esa etapa como Comité Nacional contra la Trata de Personas, se abre una etapa como Consejo Nacional contra la Trata de Personas y ha sido inoperante en este sentido. No obstante, las instituciones, por supuesto que en su momento de manera individual o de forma más o menos coordinada han podido realizar algún tipo de acción. Hay bloqueos que se han tenido, no creemos que sea una excepción el hecho de que la corrupción llegue incluso a niveles de bloquear investigaciones como esta. Habrá que esperar cuáles son los resultados de la investigación, pero lo cierto es que en cualquiera de los casos donde se trata de funcionarios, donde se trata de personalidades de la vida pública, donde se trata de personas que tienen algún nivel de influencia o de contacto con altos círculos del poder político, económico, militar, religioso, público, de cualquier naturaleza, cuando hay esas relaciones de poder, siempre se da tráfico de influencia. Ya lo vemos incluso en la actuación de las instancias del Estado en diferentes tipos de delitos y esta no debería de ser la excepción. No obstante, vamos a esperar lo que las investigaciones digan al respecto. Perfecto, Ima. Hoy en una conferencia de prensa justamente la Fiscalía General de la República decía que los capturados pagaban por favorecerse sexualmente a una red de trata de personas que fueron condenados en el 2015. Y me parece muy interesante hablar sobre este tema, ya que el papel de la Fiscalía en este caso, al mostrarse muy hermética y no proporcionar mayor detalles al respecto de esta red de trata, la institución argumentó que los casos tienen reserva por tratarse de menores de edad. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, reiterar que la reserva en relación a la protección a las víctimas es importante, pero en relación a los victimarios o a los imputados que están siendo procesados no debería de darse. Es decir, que no se debe de proteger la identidad de ningún imputado y no debería de existir esta figura de criteriar testigos cuando están formando parte realmente de este tipo de procesos, porque al final no solo se abusa de esta figura de criteriar, ¿verdad?, sino que además se genera incluso ciertos vínculos de impunidad y de corrupción. Vamos a demandar, y estamos demandándole a la Fiscalía que vaya hasta el final, estoy reiterando en este sentido. Nos preocupa que bajo la idea de la protección a las víctimas se siga colando la protección a los victimarios. Y luego sí, el llamado que hicimos en el 2014, que insistimos en el 2015, que reiteramos en el 2016 y que seguimos manteniendo ahora, 2017,
es que en ningún caso de violencia, y en particular de violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia, deba de ser utilizado ni manipulado por estructuras partidarias o por cualquier otro tipo de estructuras o de intereses cupulares o de intereses de cualquier otra índole. No debe de existir ningún tipo de manipulación. Es nefasto que alguien quiera utilizar un hecho tan degradante incluso como es el de la trata de personas, el de la explotación sexual comercial para beneficiarse o para querer atacar a X, Y o Z. Hay que llegar hasta el fondo independientemente de quiénes sean los imputados y los involucrados en esto. Perfecto, Ima. De acuerdo de ser encontrado culpable, de acuerdo al artículo 160 del Código Penal salvadoreño, el delito de favorecimiento de actos sexuales se penaliza entre los 3 y 8 años de prisión. De imponérsele los 3 años, esta pena podría ser sustituida por otras medidas, Ima. No, hay que identificar varias cosas. El 160, el 169-A, remuneración por actos sexuales o eróticos, está hablando de esta pena de 3 a 8 años de prisión, pero también hay que identificar que hay delitos como los delitos sexuales, y este es uno de los casos, que no son conciliables y no deberían de ser tampoco excarcelables. Y en ese sentido también demandamos a las autoridades judiciales, en su momento va a llegar esto ya a la judicialización, para que no se permita. La defensa siempre va a decir lo mismo, la defensa siempre va a decir que tienen arraigo, que nunca se han ido del país, que van a poner una fianza, etcétera, etcétera, etcétera. O medidas sustitutivas. Ya no más con esto. Le estamos haciendo un llamado también a las autoridades judiciales para que ya no más este tipo de prebendas, privilegios que se les da, y en este caso que se plantee una situación de excarcelamiento o una situación de proseguir a instrucción, pero con medidas sustitutivas. Y después se enferman, después van a pasar consulta. Por favor, ¿verdad? Ya dejémonos de estas tretas de la defensa. Cuando una hace una revisión de los expedientes judiciales se da cuenta de una serie de subterfugios que se utilizan por parte de la defensa técnica de los imputados en este tipo de delitos para evadir la justicia. Y las autoridades judiciales no deben de prestarse para este tipo de situaciones. Por eso también le llamamos a la Fiscalía General de la República para que a la hora de presentar el requerimiento fiscal no se dejen por fuera elementos importantes, porque nos hemos dado cuenta que a veces ahí hay un vacío. Otro vacío que se da es cuando se presenta la audiencia y se presentan fiscales específicos, mujeres u hombres profesionales del derecho como fiscales, pero que no están lo suficientemente preparados o preparadas y luego al final no saben defender este tipo de casos. Ahí también hacemos un llamado para que haya un fortalecimiento de las acciones y no se pierda un caso que han venido investigando y que por un desliz de esta naturaleza, que esperamos que este tipo de deslices no sean a propósito, digamos, ¿verdad?, para generar espacios de impunidad, pues que esperamos que allí se ponga mucho detalle también para que no se vaya a generar este tipo de situaciones. Y quería mencionar algo más, que no solamente debería de verse el tema de la remuneración por actos sexuales o eróticos, sino que incluso hay que identificar delitos como el 170-A, que es el de la oferta y demanda de prostitución ajena, por ejemplo, y habría que ver otro tipo de delitos que están relacionados, de manera que no vaya a quedar al descubierto alguna otra de las acciones delictivas que estas personas u otras hayan podido cometer también. Perfecto, Ima. ¿Te parece? Hacemos una pausa, al volver continuamos hablando sobre esos delitos que podrían estar relacionados a este caso. Me parece muy interesante profundizarlos. Por ahora hacemos una pausa, continuamos con más en la emisión estelar de Informa TVX. No nos cambie. Ya estamos de regreso en este espacio de entrevista. Estamos conversando sobre la captura de Maximiliano González, mejor conocido como Gordo Max, y me acompaña Ima, representante de esta mujer. Estábamos hablando fuera del bloque, Ima, sobre los delitos que podrían ser relacionados a este caso. Así me gustaría que continuaras profundizando también en este tema. Gracias, Alejandra. Comentábamos entonces que sería importante que también la Fiscalía General de la República pudiese determinar si se dio también el delito de oferta y demanda de prostitución ajena. Este delito es el 170-A, se encuentra en nuestro Código Penal y tanto penaliza a quien ofrece
a terceros, personas en prostitución, que serían como los intermediarios o intermediarias, como también a la demanda misma. En este caso, no solamente el tema de la remuneración por actos sexuales o eróticos, que es importante mencionar que basta con que se prometa pagar, aunque no se pague dinero en efectivo. Por ejemplo, en el caso de la oferta y demanda de prostitución ajena, la mera oferta u ofrecimiento está penalizada en nuestro país, que no se cumple por la doble moral que hay, que no se cumple por los niveles de corrupción y de naturalización que hay. Entonces, Isma, te interrumpo solo para aclarar, entonces no es necesario en sí entregar dinero, sino que solamente con el hecho de ofrecer, ¿sí? Ya con eso podría ser. Claro, hay que comprobar eso, que es lo difícil, digamos. Es el delito 169-A, remuneración por actos sexuales o eróticos, que es del que la Fiscalía nos está hablando actualmente. El que pague o prometa pagar, con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza. Entonces nos habla que no necesariamente, y eso es ojo también para las autoridades judiciales que a veces le exigen a la Fiscalía que compruebe que se pagó. Pero en realidad el delito no nos pide que se haya consumado la acción de pagar, incluso ni siquiera en relación a que sea dinero, sino otra ventaja de cualquier naturaleza. Y luego identifica quiénes serían las víctimas en este delito. En este caso del Gordo Max, ¿cuáles podrían ser esas ventajas de otra naturaleza? Bueno, habría que identificar de manera concreta, pero si hablamos de manera general, ventajas pueden ser que en especie, que te pueda pagar con un celular, que te pueda pagar con saldo, incluso que te pueda pagar con un viaje, con una beca, con un bien mueble, por ejemplo, con un vestido, con un adorno, etcétera. Pueden haber muchas maneras y eso va a depender de la víctima incluso. ¿Por qué? Puede depender de la necesidad de la víctima. Y acá entonces hay un elemento que está subyaciendo, que es el que el victimario, el imputado, la persona que está ejerciendo esta actuación delictiva, conoce las condiciones de vulnerabilidad en la que la víctima o las víctimas pueden estar, y estas condiciones de vulnerabilidad pueden ser materiales, pueden ser económicas, pueden ser sociales o pueden ser afectivas incluso. Puede ser una persona con un nivel económico solvente, de una familia solvente económicamente, no obstante puede haber una carencia afectiva que luego pueda ser, entre comillas, llenada por una aceptación pública. Mira, ahora que se da tanto todo esto, que en las redes sociales los likes y todo el mundo está tan pendiente de tener 1 millón de amigos, y desconfiguró totalmente la canción de Roberto Carlos sobre yo quiero tener 1 millón de amigos, que era una visión de solidaridad y de colectividad diferente, y que ahora entonces es si yo soy popular o no soy popular, y entonces me arriesgo incluso a perder hasta mi dignidad, porque ya hasta ese concepto se pierde, ¿verdad? Pero una sociedad doble moralista que luego me señala a mí y no señala al que trafica con esto, al que trata con esto, al que comercializa con esto. Luego, que puede ser entonces cualquier otra ventaja, nos podemos referir a este otro delito, que es el de oferta y demanda de prostitución ajena, que es el que ya mencionaba del 170-A, la mera oferta u ofrecimiento de servicios de prostitución. Ojo que aunque acá el Código Penal establezca servicios de prostitución, para nosotras es claro que no se trata de servicios, sino que se trata de una forma de esclavitud sexual hacia las personas. La mera demanda o solicitud de la prostitución también está penalizada en nuestro país. Entonces habría que ver si en este caso también se da, e incluso habría que ver el 173, que es la utilización de personas menores de 18 años e incapaces o deficientes mentales en pornografía. Y lo que nos habla acá es que el que produzca, reproduzca, distribuya, publique, importe, exporte, ofrezca, financia, y hay una serie de verbos rectores que están aquí presentes, imágenes, utilice la voz o simule la utilización, etcétera, con fines eróticos sexuales. También
entra dentro de este delito de utilización de personas menores de 18 años en pornografía. Por lo tanto, habría también que analizar si este tipo de delitos se ha configurado en las conductas que estos imputados que han sido capturados pues han cometido, o si han sido facilitadores, promotores. Es decir, cuando usted tiene, y acá en El Salvador esto es muy dado, usted tiene un catálogo y aquí hay empresas de fachada, llamadas de decanes, de modelajes, no quiero decir que todas lo sean, pero hay muchas redes de tratantes de explotación sexual comercial que ponen de fachada entonces este tipo de empresas, de modelajes, de decanes y etcétera, y en realidad se trata de estructuras delincuenciales de trata de personas con fines de explotación sexual comercial que hay que investigar mucho más a fondo también. Perfecto, Ima, definitivamente un reto para la Fiscalía General de la República investigar en este tipo de casos. Por ahora quiero tocar otro punto, y es que también se rumoraba la vinculación de Maximiliano con otros personajes públicos, como, y lo voy a mencionar, como Moisés Urbina, Daniel Roots, etcétera. ¿Qué esperarían ustedes como mujer de parte de la Fiscalía que profundice e investigue más en este caso? No, sin lugar a dudas, tiene que haber una investigación profunda, delimitar las responsabilidades. Nosotras no queremos tampoco hacer intervenciones temerarias o especulativas con respecto a señalamientos en particular, porque al final, independientemente de quiénes sean las personas que estén involucradas, el peso de la ley debe de caer, y debe de caer por igual. Ese es un detalle. Otro es que lamentablemente encontramos en la vida cotidiana personas que a veces, algunas personas son de exposición mediática, otras no, pero personas que pueden tener un aprecio o por las que podemos tener un aprecio y que lamentablemente se han amparado en su investidura, ya sea porque son maestras o maestros, profesores, funcionarios, periodistas, policías, sacerdotes, pastores, que abusan de la confianza colectiva, de la confianza pública o de la confianza y de la familiaridad que les dan las personas y cometen una serie de delitos, especialmente delitos de naturaleza sexual. Entonces, esta es una situación que se da, ¿verdad? Y a veces una los tiene hasta en su propia familia, ¿verdad? Y se da, y hay que denunciar, y hay que demandar que caiga el peso de la ley. Pero nosotras, como mujer, no podríamos entrar en una especulación o en una declaración temeraria haciendo señalamientos particulares, pero sí le demandamos a la Fiscalía General de la República que investigue. Y si son las personas que están siendo mencionadas o son otras más, que investigue, ¿verdad? Aquí hasta expresidentes de la República, aunque se asilen, pues entonces ahí tendrá que llegar el largo brazo de la justicia. Así ha pasado, por ejemplo, en el caso hasta de sacerdotes, ya lo hemos visto con sacerdotes incluso de larga trayectoria, nacional e internacional, pero así tiene que ser, tiene que caer el peso de la ley. Pero la investigación se tiene que dar no bajo intereses y manipulación política o de cualquier otro tipo de grupo de interés, sino bajo el único interés de que se haga una pronta y cumplida justicia. Perfecto, Ima. No quiero finalizar este espacio de entrevista sin antes tocar otro punto muy importante que te mencionaba fuera de pausa, y es que teniendo en cuenta que El Salvador es un punto de origen, de tránsito y de destino, como tú lo mencionabas, de mujeres y niños sujetos a la trata sexual de personas y al trabajo forzoso, ¿cuáles son algunos desafíos en cuanto a la implementación de la ley contra la trata de personas? Bueno, sin lugar a dudas, uno de los desafíos más importantes en materia de institucionalidad tiene que ver con que finalmente funcione el Consejo Nacional contra la Trata de Personas. Tuvo, como decía, un periodo importante entre el 2006-2010 que funcionó muy bien, luego entró en una especie de recesión, por decirlo de alguna manera, y de retroceso, en el cual todavía estamos, es una pena decirlo. Que haya otro desafío importante entonces tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad en su conjunto, no solo del engranaje y de la entidad rectora, sino que de la institucionalidad en su conjunto, el fortalecimiento no solo con infraestructura, sino también con capacitación especializada para los recursos, para el recurso humano, que haya un fortalecimiento también porque hay muy pocas personas trabajando operativamente en la Fiscalía, en la Policía,
Por otro lado, otro desafío importante es que se limpie de corrupción para evitar el desencadenamiento de impunidad, pero por otro lado también es que finalmente en nuestro país se haga un reconocimiento, y eso no solamente en el delito de trata de personas, con diferentes modalidades, incluso el tema de del reclutamiento forzoso de mujeres, niñas, niños y adolescentes para el cometimiento de delitos como la extorsión o el homicidio o incluso el femicidio en nuestro país es un delito de una modalidad de trata de personas. Cuando El Salvador comience a reconocer verdaderamente que es un país de destino, de tránsito y de origen de la trata de personas con las diferentes finalidades, y comience a reconocer que hay que hacer algo más allá de los discursos, entonces vamos a comenzar a ver en realidad frutos para ello, tanto desde la sociedad civil, en el Observa la Trata, desde la CATLAC, la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niñas a nivel latinoamericano, nuestra institución CEMujer y otras organizaciones que estamos trabajando en el combate de la trata de personas y la prevención de la trata de personas, pues importante que haya también el reconocimiento que la sociedad civil forme parte de este tipo de esfuerzos y haya una coordinación interinstitucional también. Perfecto, Ima. Ya para terminar, una última pregunta rápidamente. ¿Hay programas por parte del Estado para brindar una atención integral a las víctimas? Vemos muy poco sobre ello. Vemos que hay muy poco avance. Hay un albergue, pero este albergue está desde el 2008 y no ha tenido mayores avances porque es un único albergue para niñas entre los 12 y 18 años. Seguimos sin tener albergue para personas adultas, para mujeres, para hombres, programas completos, y además luego hay una deuda muy grande en relación a la reintegración y a la garantía de no repetición, a la restitución de derechos para las víctimas. Allí también hay un desafío importante que hay que darle continuidad, y como CEMujer, como CATLAC, pues vamos a estar muy al pendiente también de ello. Perfecto, Ima, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por este espacio. Hay mucho que hablar en este tema que sin duda estaremos informando a la población en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Alejandra, muchísimas gracias, y muchas gracias a nuestras amigas y amigos televidentes. Bueno, con esta información terminamos este espacio de entrevista. Les recordamos nuestras redes sociales, Canal TVX y Expresa TVX. Hacemos una pausa, no nos cambie, continuamos con más.